Jesucristo y la ley de Moisés. Serie Jesucristo y la Biblia. ¿Debemos obedecer la ley de Moisés? Sí y no, ¿y por qué? ¿Tienen que obedecer los cristianos la ley del Antiguo Testamento? La clave para entender este punto es saber que la ley del Antiguo Testamento fue dada a la nación de Israel, no a los cristianos. Algunas de las leyes se hicieron para que los israelitas supieran cómo obedecer y agradar a Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos. Algunos de estos eran para mostrarles cómo adorar a Dios y cómo pagar por el pecado, es decir, el sistema de sacrificios. Otros simplemente, para hacer a los israelitas diferentes de otras naciones como las reglas de alimentación y vestimenta. Ninguna de las leyes del Antiguo Testamento se aplica a nosotros hoy. Cuando Jesús murió en la cruz, puso fin a la ley del Antiguo Testamento. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. En lugar de estar bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la ley de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos estas dos cosas, estaremos cumpliendo con todo lo que Cristo quiere que hagamos. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora bien, esto no significa que la ley del Antiguo Testamento sea irrelevante hoy en día. Muchos de los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento pertenecen a las categorías de amar a Dios y amar al prójimo. La ley del Antiguo Testamento puede ser una buena guía para saber cómo amar a Dios y saber lo que implica amar al prójimo. Al mismo tiempo, decir que la ley del Antiguo Testamento se aplica a los cristianos hoy en día es incorrecto. La ley del Antiguo Testamento es un conjunto. O se aplica en su totalidad, o nada de la ley se aplica. Si Cristo cumplió parte de la ley, como el sistema de sacrificios, entonces la cumplió toda. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Los 10 mandamientos eran esencialmente un resumen de toda la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, 9 de los 10 mandamientos están repetidos en el Nuevo Testamento. Obviamente, si estamos amando a Dios, no estaremos adorando a otros dioses o adorando a ídolos. Si estamos amando a nuestro prójimo, no lo estaremos asesinando, mintiendo, cometiendo adulterio contra él, o codiciando lo que les pertenece. El propósito de la ley del Antiguo Testamento es convencer a la gente de nuestra incapacidad para guardar la ley y apuntar a nuestra necesidad de Jesucristo como Salvador. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Dios nunca planeó que la ley del Antiguo Testamento fuera ley universal para todas las personas y para todos los tiempos. ¿Debemos obedecer la ley de Moisés? Sí y no, ¿y por qué? No, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues la ley es de Moisés y la gracia de Jesús. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la promesa del Padre, el Mesías, que era Él mismo en carne entre los hombres, Emmanuel, Dios con nosotros. La ley fue dada para mostrarnos el pecado, ya que donde no hay ley no se puede inculpar del pecado, con el fin de llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos prueba que somos pecadores por naturaleza y que no podemos vencer la carne. Por eso necesitamos a Cristo, que perdona nuestros pecados, y su cruz para crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Si ya no estamos bajo la ley, entonces, ¿ya no debemos obedecer los 10 mandamientos? Cuando entendemos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, tenemos la tendencia a pensar que la ley ya no sirve para nada y que debemos desecharla y podemos desobedecerla, pero no es así. El que no estemos sujetos a la ley no significa que la ley no sirve para nada. Es como si alguien quisiera utilizar un cuchillo filoso para escribir una carta en un papel. Lo único que lograría sería desgarrar el papel y romperlo y despedazarlo todo. El que un cuchillo no sirva para escribir no significa que el cuchillo no sirve para nada.
sino que más bien se está utilizando en algo para lo que no fue creado. Pues el propósito del cuchillo no es que escribamos cartas, sino que cortemos cosas. Del mismo modo es la ley. Si la usamos como modelo para vivir y para vivir una vida de victoria sobre el pecado, el mundo, la carne y Satanás, lo único que conseguiremos es hundirnos más en eso y nuestras vidas terminarán rotas, despedazadas, peor que antes e inservibles. Y eso es lo que sucede con todas las personas que no entienden la gracia y guardan el sábado y obedecen la ley según ellos. La historia de Dios comienza en el jardín del Edén, en la gracia. Todo el libro de Génesis nos muestra la gracia de Dios. Es a partir del Éxodo que Dios establece la ley porque fue necesario hacerlo, y lo hace solamente con el pueblo de Israel, que debe seguir obedeciendo la ley hasta el fin de los tiempos. Si la ley no sirve para vivir nuestras vidas y vencer el mal, entonces ¿para qué sirve? El Espíritu Santo responde a esta pregunta en Gálatas 3:19, cuando dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Está hablando hasta que viniese Cristo. La ley fue algo añadido a la gracia, pero era temporal, pues tenía fecha de caducidad, hasta que viniese la simiente, esto es, hasta que viniese Cristo. Por eso es que Cristo es el fin de la ley, es el que la cumplió, la pagó, la dio por terminada. Sin embargo, Jesús no vino a abrogar la ley o los profetas. Él vino para cumplir, es decir, para completar, porque la ley es incompleta. Jesús la vino a completar, vino a darle su verdadero significado. Uno de los 10 mandamientos es: no matarás. ¿Sigue vigente? Pues claro que sí sigue vigente, pero no en el sentido físico y material del Antiguo Testamento, porque en ese tiempo se podía golpear a alguien, pero mientras no se le matara, no se contaba como pecado. Jesús no abrogó ese mandamiento, sino que lo cumplió, lo completó, es decir, le dio su verdadero significado, y que el pecado del asesinato se comete desde el corazón, porque el que se enoja contra su hermano ha desobedecido ese mandamiento. Lo mismo sucede con el mandamiento de guardar el sábado. Los judíos hasta la fecha solamente guardan ese día para Dios, es el único día que le dedican. Jesús lo completa, le da su verdadero significado, pues el día de reposo o día del Señor ya no es el sábado, ni tampoco el domingo, sino que el día del Señor, como revela el Espíritu Santo en Hebreos, es el día de hoy, porque el Padre ahora quiere que le dediquemos cada día de nuestra vida. Y así con los demás mandamientos, vamos a ver todos y cada uno cómo los interpretó y los completó Jesús. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En Jesús se cumplieron 350 profecías del Antiguo Testamento. 25 de estas profecías en la ley fueron cumplidas en Jesús, comenzando con Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué profecías de la ley de Moisés fueron cumplidas en Jesús? Toda la escritura es profética, de Génesis a Apocalipsis. Todo el Antiguo Testamento es profético. Todos y cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento son proféticos, porque fueron escritos por 24 profetas, santos hombres de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu dice en 2 de Pedro 1, 20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los judíos han sabido desde siempre el plan de Dios. En pocas palabras, el plan de Dios es que Él mismo, Dios mismo, vendrá a la tierra, o vendría, porque ya vino, para ellos apenas va a venir, en forma humana,
encarnado en una persona, para poner fin al pecado, al mal, derrotar y derrocar a Satanás y a sus demonios, establecer su reino en la tierra y después reinar por la eternidad con sus hijos, servido de incontables millones de ángeles y seres celestiales. A esa persona en que Dios se encarnaría, los judíos lo llaman el Mesías, cuya traducción al griego es Cristo, y su significado en español es ungido. Mesías es el título que se le daría a la persona, al ser humano en que Dios mismo, el yo soy, el creador y todopoderoso, iba a ser encarnado. Mesías, Cristo, no es un nombre, es un título. Así como al presidente se le llama con distintos nombres que se refieren a la misma persona, al presidente se le llama primer mandatario, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, titular del Poder Ejecutivo. Del mismo modo al Mesías también se le llama con otros nombres que se refieren a la misma persona: Hijo de Dios, Hijo del Hombre, el enviado y yo soy. Y así como el presidente tiene un nombre propio, pero cambia cada ciertos años, también el Mesías tiene un nombre propio, pero nada más hay uno, entonces ese no cambia nunca. Por eso los judíos se enfurecían cuando Jesús usaba Hijo del Hombre, Hijo de Dios, enviado o yo soy para sí mismo, y siempre lo querían apedrear y matar por eso. Los antiguos escritos rabínicos del Talmud y los rabinos actualmente reconocen que hay 456 pasajes del Antiguo Testamento que son profecías acerca del Mesías. Si eliminamos las profecías que se repiten, porque algunas se repiten muchas veces, hallamos que hay 350 profecías que Jesús cumplió al pie de la letra. En la ley de Moisés o el Pentateuco, que consiste de los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hay 25 profecías acerca del Mesías y que tuvieron su cumplimiento cuando Dios se encarnó en la persona de Jesús al nacer de una virgen hace más de 2000 años. Veamos a continuación la primera parte de las 25 profecías de la ley cumplidas en Jesús, comenzando con las primeras 10 en Génesis. 25 profecías en la ley de Moisés cumplidas en Jesús. Vamos a ver desde la primera. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. El cumplimiento está en Lucas 1:35, cuando dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta profecía anunciaba que el Mesías nacería de una virgen y sería enemigo de Satanás. Es muy claro aquí porque dice: y la simiente suya, la simiente de la mujer. Simiente es una palabra que viene del hebreo semilla, de donde viene el semen y de donde se hace la reproducción. Las mujeres no tienen simiente, las mujeres no pueden dar a luz por sí solas, necesitan que el hombre deposite la semilla dentro de ellas para que puedan dar a luz. Pero aquí está diciendo desde el principio que una mujer va a dar a luz sin intervención de un hombre. Ese es el nacimiento virginal. Y está diciendo que va a haber enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, que sería un hombre que nacería de una virgen y que sería enemigo de Satanás. En Lucas 1:35, aquí está el cumplimiento del anunciamiento del nacimiento virginal de Cristo sin intervención del hombre. Y luego en primera de Juan 1:8, que nos dice que Jesús apareció para deshacer
las obras del diablo. La segunda profecía la encontramos en este mismo versículo de Génesis capítulo 3, cuando dice: esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Su cumplimiento está en Hebreos 2:14, en donde dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La palabra aquí destruir no es matar, es simplemente dejar inhabilitado o quitar el poder. Es lo que se hace con las serpientes, se les hiere en la cabeza y siguen vivas, pero el único poder que tienen es en su lengua. Igual Satanás fue desprovisto de todo poder, pero aún el único poder que le queda es la mentira. La profecía es que el Mesías, la simiente de la mujer, Jesús, heriría de muerte a Satanás. La tercera profecía está en Génesis 12:3, en donde le dice Dios a Abraham proféticamente: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti, en tu simiente, todas las familias de la tierra. Esto tiene su cumplimiento en Hechos 3 del 25 al 26, donde dice: ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí el cumplimiento es que en el Mesías serían benditas todas las naciones. Esa es la profecía de Génesis 12:3 que se cumplió en Hechos 3:25 al 26. Luego en Génesis 14:18 hay otra profecía respecto al sacerdocio. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Su cumplimiento está en Hebreos 6:20, que dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí la profecía es que el Mesías sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec no tiene principio ni fin, no tiene, ahora sí que es eterno. Muchos han sugerido que es Jesús, pero dice que es semejante al Hijo de Dios. Lo más correcto, la interpretación más acertada, es que Melquisedec es el Espíritu Santo y él es el que ahora unge a los que servimos a Dios como sacerdotes, porque los creyentes somos reyes y sacerdotes. Pues bueno, ese orden inició con Jesús, porque la profecía es que el Mesías sería sacerdote según el orden de Melquisedec. La profecía que sigue está aquí mismo en este versículo 18, en Génesis 14, donde dice que este Melquisedec era rey de Salem. Salem quiere decir paz. Hebreos 7:2 nos lo aclara. Y dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, refiriéndose a Jesús. El Mesías sería rey de paz. La siguiente profecía está en Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo varios hijos, pero solamente su descendencia, su simiente, seguiría a través de Isaac. Esto se cumple en Hebreos 11:18, en donde se confirma, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, y en Mateo 11:1 y 12, en donde está el libro de la genealogía de Jesucristo, que dice que es hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Acá está toda su línea. La profecía es que el Mesías sería descendiente de Isaac. La siguiente profecía está en Génesis 22:8. Y respondió Abraham cuando le preguntó su hijo dónde estaba el cordero:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Su cumplimiento tuvo en Juan 1:29, cuando el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la profecía decía que el Mesías sería el Cordero de Dios. La siguiente profecía se encuentra en Génesis 22:18, en donde se le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. El cumplimiento está en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El Mesías sería descendiente de Abraham, pues. La siguiente profecía está en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Todos los hebreos saben que Silo se refiere al Mesías, y es una palabra hebrea que significa el enviado, y es un sinónimo del Mesías. Su cumplimiento está en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque el Mesías sería el enviado o Silo. La siguiente profecía está en Génesis 49:10 también, que dice que este enviado, a él se congregarán los pueblos. Tuvo su cumplimiento en Juan 10:16, cuando Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La profecía decía pues que al Mesías se congregarían los pueblos. No existe pueblo sobre el planeta Tierra donde no haya al menos uno o dos testigos de Cristo, y que se estén congregando en cada nación y en cada pueblo en el nombre de Jesús. La ley trata acerca de Jesús. Juan capítulo 5, versículo 46. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? ¿De qué manera Moisés escribió de Jesús? La escritura revela que Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte Sinaí y vieron con sus ojos al Dios de Israel, y describen que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, y dice que vieron a Dios, lo vieron con sus ojos, y comieron y bebieron. Entonces Dios, el creador, el yo soy, el que se le apareció en la zarza, dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y te daré la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes. Y aquí Aarón y Hur están con ustedes, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. A los ojos de los hijos de Israel, ya no eran nada más los ancianos que estaban viendo esto, sino todo el pueblo. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Después de eso conocemos la historia. Moisés descendió con las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y el pueblo se había corrompido y estaba adorando un becerro de oro. Moisés rompió las tablas, destruyó ese ídolo, tomó medidas drásticas contra los idólatras, y después regresó al monte con Dios por otros 40 días y 40 noches. Si examinamos cuidadosamente, descubrimos que en total Moisés ayunó 80 días.
en los cuales no comió ni bebió y estuvo física y personalmente con Dios. En ese tiempo, Dios mismo fue quien le dictó literalmente, es lo que significa inspirar, todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y Moisés descendió no solo con las tablas de piedra, sino que traía el libro de la ley con todas las palabras de Dios. Moisés no escribió el Pentateuco de su propia opinión, su propia perspectiva o apreciaciones, como algunos nos quieren hacer creer que sobre la marcha lo iba escribiendo. No, fue Dios mismo, el eterno, el único y todopoderoso Dios, que le dio las palabras que debía escribir, y además de las 25 profecías acerca del Mesías prometido, vemos muchas similitudes, analogías y tipologías de Cristo en cada personaje: Adán, Abel, Set, Enoc, Noé, Melquisedec, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, el ángel de Jehová. Son un tipo de Cristo, sus vidas, así como también vemos a Cristo en el arca de Noé, el diluvio, la zarza ardiente, las plagas, la Pascua, la liberación de la esclavitud en Egipto, el Mar Rojo, la peregrinación y los milagros en el desierto, el campamento, la nube de gloria, la columna de fuego, la roca herida, el maná, la serpiente de bronce, el tabernáculo y todo lo que contenía el tabernáculo, el atrio, el altar del holocausto, la fuente del lavatorio, las tablas doradas, la cubierta y la puerta, el lugar santo y sus mobiliarios, el velo, el lugar santísimo, el arca, el propiciatorio, los querubines y el incensario. También vemos a Jesús en el sacerdocio, en las vestiduras sacerdotales y todos sus componentes: la mitra, la diadema, la lámina, las sombreras, las piedras de onis, el pectoral, el efod, el cinto, el manto, las granadas, las campanillas, la túnica y hasta los calzones de lino. También vemos a Jesús en el sistema de sacrificios y los tipos de ofrendas. Los detalles son increíblemente minuciosos y cada cosa refleja a Jesús, su vida, su obra, su sacrificio y su resurrección, el perdón de los pecados. Moisés, pues, escribió de Jesús en cada detalle del Pentateuco. Veamos ahora las 6 profecías acerca del Mesías en el Éxodo. La siguiente profecía ya se encuentra en Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a nosotros. El nombre impronunciable Jesús lo pronunció muchas veces, y en Juan 4:26 se reveló a la samaritana como el yo soy. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, y utilizó esta frase yo soy en innumerables ocasiones. El Mesías, pues, es el yo soy, es Dios hecho hombre, YHWH, las 4 consonantes del nombre de Dios impronunciable, que significa yo soy el que soy, el que existe en sí mismo, yo seré lo que llegaré a ser. La siguiente profecía se encuentra en Éxodo 12:5. Su cumplimiento está en 1 de Pedro 2:19. La profecía dice que el Mesías sería un cordero sin defecto. La siguiente profecía está en Éxodo 12:21 al 22. Esto tuvo su cumplimiento en 1 de Corintios 5:7. Aquí la profecía nos dice que el Mesías sería nuestra Pascua. La siguiente profecía se encuentra en el mismo capítulo 12, versículo 46. Esto se cumplió en Juan 19, del 33 al 36. La profecía decía que no sería quebrado hueso suyo, y hasta la cruz se entendió esta profecía. La que sigue está en Éxodo 13:2. Esto tuvo su cumplimiento en Lucas 2:23, cuando José y María van al templo y lo van a circuncidar. La profecía dice que sería consagrado a Dios. La siguiente profecía está en Éxodo 17:6, y en 1 de Corintios 10:4 se revela que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo.
porque la profecía dice que el Mesías sería la roca espiritual. Número 1. La vida de Jesucristo. Génesis capítulo 37, versículo 4 y Juan capítulo 1, versículo 11. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. José, el soñador, es uno de los tipos más perfectos de Jesús en la Biblia, pues era amado por su padre, pero aborrecido por sus hermanos. Fue traicionado y simbólicamente muerto y sepultado cuando lo echaron al pozo. A la edad de 33 años fue levantado por encima de todos en el mundo, a la derecha del máximo rey, tipo de la resurrección de Jesús y de su exaltación a la diestra del Padre. Si examináramos a fondo todos los personajes en el Pentateuco, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Moisés, Aarón y Josué son un tipo de la vida de Jesús. La muerte y resurrección de Jesucristo. Génesis capítulo 22, versículos 7 al 9 y Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. La muerte de Cristo y su resurrección son los símbolos y tipos más representados en toda la Biblia. Isaac es un tipo precioso de Jesús, pues era un adolescente que fácilmente podía haber escapado de Abraham, que era un anciano. Sin embargo, fue dócil a su padre, aun cuando eso significaba morir. No se quejó, guardó silencio y como oveja fue llevada al matadero, tal como Jesús hizo. Número 3. El sacrificio de Jesucristo. Éxodo capítulo 12, versículo 11, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre por nuestros pecados. Número 4. La expiación de Cristo por nosotros. Números capítulo 21, versículo 9, Juan capítulo 3, versículo 14. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Jesús fue crucificado porque así estaba escrito, así estaba profetizado miles de años antes de que la crucifixión fuese usada como pena capital para ejecutar a los peores
y más terribles criminales. Más aún, Jesús es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. El verdadero significado de la ley. ¿Cómo debemos entonces interpretar y aplicar los 10 mandamientos? Bajo la ley, los 10 mandamientos se aplicaban de manera externa, limitada, incompleta e ineficaz. Y dependen del esfuerzo humano, y los que estaban con ese esfuerzo estaban bajo maldición. Bajo la gracia, se deben aplicar de manera interna, es completa, es eficaz y no depende de nuestro esfuerzo, sino del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y los que se esfuerzan por conocer a Jesús son bendecidos con el poder del Espíritu para obedecer a Dios. Jesús definió con absoluta claridad y sencillez cómo interpretar y aplicar los 10 mandamientos al mostrarnos los mismos principios en 2 de ellos. No matarás y no adulterarás. En esos 2 mandamientos Jesús enseñó que la obediencia externa no es suficiente y que observarlos implica mucho más que lo que se hace o se deja de hacer por fuera. Analicemos cada uno de los 10 mandamientos y lo que implica ahora en Cristo, en la gracia cada uno. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya no se limita a ídolos de madera, plata u oro, sino que implica cualquier persona, cosa o actividad que pueda llegar a ser más importante que Dios en nuestro corazón. Segundo mandamiento: no te harás imagen, no las honrarás. Ya no se limita a las imágenes pintadas, producto de la imaginación humana, sino que implica que nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad al Dios invisible, y debe ser todo el tiempo. Nuestra conducta debe adorarlo sin atribuir virtud ni poder a nada ni a nadie. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ya no se limita a no ofender ni usar el nombre de Dios a la ligera, sino que implica que ahora debemos santificarlo con nuestras palabras y conducta. Bajo la ley bastaba no ofender su nombre. Bajo la gracia debemos santificarlo, bendecirlo y vivir en santidad. Cuarto mandamiento, el más mal interpretado: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya no se limita a dejar de trabajar el día sábado para dedicar ese día a Dios, sino que implica que ahora debemos dedicar a Dios cada día y consagrar a Dios todo lo que hacemos, porque en la gracia Dios ha establecido un nuevo día de reposo, y ese nuevo día de reposo es hoy. Cada día debemos vivir para Dios. Bajo la ley bastaba consagrar un día, dejando de trabajar, y el descanso era físico. Bajo la gracia hay que consagrar cada día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, aún mientras se trabaja físicamente, porque el descanso ahora es del alma. Por eso Jesús decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, cuando trabajaba en el día sábado. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ya no se limita solamente a ayudar a los padres cuando ya no puedan valerse por sí mismos, sino que implica vivir una vida íntegra, de tal manera que no se les avergüence nada y se sientan orgullosos de nosotros. Sexto mandamiento: no matarás. Jesús lo explicó. Ya no se limita solamente a quitarle la vida física a alguien, sino que implica no enojarnos y perdonar de todo corazón a nuestros hermanos sus ofensas. Séptimo mandamiento, también lo explicó Jesús: no cometerás adulterio. Ya no se limita solamente al acto físico y carnal, sino que implica no mirar a ninguna mujer para codiciarla y tomar medidas drásticas para huir de la fornicación. Octavo mandamiento: no hurtarás. Ya no se limita al robo físico de dinero o bienes, sino que ahora debemos dar nuestros diezmos y ofrendas y limosnas y colectas, no solo de dinero o bienes, sino también de nuestro tiempo y de nuestros talentos. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ya no se limita a no hablar mal, ni maldecir, ni calumniar a otros, sino que implica que ahora debemos bendecir
y orar por otros y hablar bien de ellos. 10º mandamiento, no codiciarás. Ya no se limita a desear lo que otros tienen, sino que implica no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Implica que el amor del Padre debe morar en nuestro corazón. Veamos ahora las 9 profecías restantes de las 25 acerca del Mesías en Levíticos, Números y Deuteronomio. La siguiente profecía está en Levítico 16:27, en donde, hablando del sacrificio del cordero, dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Su cumplimiento está en Hebreos 13, del 11 al 12, en donde dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La profecía decía que sufriría fuera del campamento, fuera de la puerta. La siguiente profecía está en Levítico 17:11, en donde se nos revela que la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Se estaba refiriendo a Cristo, y esto se cumple en Mateo 26:28, en donde Jesús dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Su sangre, la sangre del Mesías, sería derramada para nuestra expiación. La siguiente profecía está en Números 21:9, en donde dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta de madera, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Su cumplimiento está en Juan 3:14 y 15, en las palabras de Jesús, cuando él dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues la profecía decía que el Mesías sería levantado para salvar a todos los que creen. La siguiente profecía se encuentra en Números 24:8, en donde dice: Dios los sacó de Egipto, y está en el contexto hablando del Mesías. Tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Esto se cumplió en Mateo 2:14, cuando dice que pues él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, porque de Egipto lo sacó. Esto quiere decir que el Mesías sería sacado de Egipto. La siguiente profecía la hallamos en Números 24:17. En el contexto sigue hablando sobre el Mesías y sobre cuando él dominará el mundo. Dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esto se cumple en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La profecía era que el Mesías vendría en el tiempo perfecto de Dios. Lo veré, mas no ahora, porque es en la resurrección, es en el cumplimiento del tiempo, es cuando vino Jesús en el tiempo perfecto de Dios. La siguiente profecía está en Números 24:17, que es lo que sigue después del tiempo, que dice que se levantará cetro de Israel. Está hablando de un rey. Y desde entonces los judíos saben que el Mesías va a ser el rey de Israel. Esto se cumple en Mateo 2:2, cuando vienen esos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La profecía decía que el Mesías sería el rey de Israel.
La siguiente profecía la encontramos en Deuteronomio 18:15, en Juan 6:14 está su cumplimiento, porque la profecía dice que el Mesías sería el profeta levantado de en medio del pueblo. La siguiente profecía está en Deuteronomio 18:18. Esto se cumple en Juan 8:28, porque la profecía decía que el Mesías hablaría la palabra de Dios, lo que el Padre le mandara. La siguiente profecía se encuentra en Deuteronomio 21:23 y se cumple en Gálatas 3:13, porque la profecía decía que el Mesías sería hecho maldición por nosotros en la cruz. Jesús vino a darle el verdadero significado a la ley. Para los judíos, la ley solo representaba requerimientos externos. Entonces Jesús le da su verdadero significado. No es lo externo, sino lo interno, lo que Dios ve, porque de dentro del corazón de los hombres salen todas las maldades. También Jesús establece la manera de prevenir el homicidio, el adulterio, el divorcio y la venganza, que sepamos que son pecados desde que se conciben en el corazón, y, entonces, lo confesemos como tal delante de Dios y nos arrepintamos, ya que la raíz del homicidio es el enojo, la raíz del adulterio es la lujuria, y la raíz del divorcio es el repudio, así como la raíz de la venganza es la falta de amor. Veamos el verdadero significado de la ley respecto al homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y los enemigos. Número 1. Respecto al homicidio. La ley dice en Éxodo capítulo 20, versículo 13. No cometas asesinato. Pero Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Número 2. Respecto al adulterio. La ley dice en Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometas adulterio. Pero Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Número 3. Respecto al divorcio. La ley dice en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Pero Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 32. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Número 4. Respecto a los juramentos. La ley dice en Levítico capítulo 19, versículo 12. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. Pero Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 34. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Número 5. Respecto a la venganza. La ley dice en Éxodo capítulo 21, versículo 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 39. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Número 6. Respecto a los enemigos. La ley dice en Deuteronomio capítulo 30 versículo 7. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Pero Jesucristo dice en Mateo capítulo 5 versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.